Bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en la que ustedes estén viendo este video. Este video va dirigido a los alumnos de segundo grado que están trabajando el proyecto de la biografía. En este video quiero hacer una sesión en la que voy a hablar acerca de cómo deben buscar la información y qué es lo que no deben hacer para buscar la información. También vamos a ver algo acerca sobre las características que debe tener la información que ustedes van a buscar para realizar su proyecto. Voy a iniciar este video comentando acerca de lo que es las características de una biografía. En primer término, las biografías son narrativas y expositivas. Recuerden que una biografía presenta y habla únicamente acerca de la vida y obra de una persona famosa, de un personaje histórico que dejó una trascendencia o una huella dentro de la historia de la humanidad. Se redacta en orden cronológico. ¿A qué se refiere el orden cronológico? Bueno, se refiere a que tienen que redactarla empezando por los datos generales del personaje que ustedes están investigando. Es decir, su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y abordar todo lo que es el ámbito familiar. Sus padres, su familia, sus personas o seres más cercanos en este caso. Y de ahí en adelante comenzar a hablar acerca de los primeros años, los primeros acercamientos que tiene ya sea con el arte, con la arquitectura, con la ingeniería, con la música, etc. Y así irla redactando de manera que todo lleve un orden. Recuerden, el orden cronológico se refiere a el orden que debe de llevar la secuencia, la línea de tiempo o la línea de vida del personaje que ustedes están investigando. En tercer punto, tenemos que las características de una biografía es que aparecen redactadas siempre utilizando verbos en tiempo pasado, es decir, nació, vivió, creció, estudió, todos los verbos que ustedes vayan a utilizar dentro de la creación de la biografía tienen que venir en tiempo pasado. Y para la redacción de la biografía del personaje, ustedes deben de utilizar la tercera persona. ¿A qué me refiero yo con la tercera persona? Bueno, a que ustedes deben de hablar sobre el personaje refiriéndose a se crió, se desarrolló, vivió o hablando sobre el personaje de manera impersonal. La número 4 es la base de la biografía son datos exactos y precisos como fechas, nombres y lugares. Esto es bien importante que lo entiendan porque las biografías, para que puedan considerarse como tal, deben de llevar precisamente fechas exactas, los nombres de las personas que se relacionaron directamente con el personaje que ustedes están investigando. Tienen que investigar nombres exactos, lugares de donde se desarrolló, nombres de escuelas, nombres de, no sé, de países, de premios que recibió, etc. Entonces, la biografía siempre debe de contener información exacta y debe de tener los datos precisos.
fechas, de las fechas de nacimiento, la fecha de su muerte, la fecha de su primer premio, la fecha de su primer descubrimiento, la fecha del primer reconocimiento que haya recibido, en dónde lo recibió, quién se lo dio, etc. A eso se refiere con datos exactos y precisos. Ahora, quiero abordar una parte que es bien importante acerca de las biografías. Y voy a hablar acerca ahora de los ámbitos que abordan a la biografía. Una biografía, para que podamos considerarla completa, que tiene suficiente información, debemos de tomar en cuenta que los ámbitos que debe de contener esa biografía son ámbitos de tipo personal, sociocultural, profesional y sobre su obra artística. Voy a pasar a explicar cada uno de estos ámbitos para que me entiendan qué es lo que tienen que investigar. Sobre su área personal, obviamente, vamos a hablar y vamos a investigar, ustedes tienen que investigar todo lo referente a la vida personal, por ejemplo, el lugar de nacimiento y de fallecimiento, si es que la persona, el personaje, ya no está vivo. Tienen que investigar el lugar de nacimiento y el lugar de deceso de este personaje, obviamente el día, el mes, el año, y también es muy importante que tomen en cuenta que saber el lugar. Los lugares también son importantes dentro del área personal, la información del área personal. Después, en el punto número 2, la familia. Ustedes tienen que investigar sobre su familia, los antecedentes familiares, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus hermanos, con quién se crió, en dado caso de que sea un personaje que desde muy temprana edad se crió con otra familia adoptiva o sus padres lo dieron en adopción, ustedes también tienen que agregar ese punto en la parte del núcleo familiar. Tienen que hablar acerca de las personas que criaron a este personaje en caso de que a temprana edad este personaje haya sido adoptado por una familia o haya quedado en orfandad. Y por último, dentro del ámbito personal, investigar en qué ambiente creció y se desarrolló, es decir, los lugares en donde vivió. Si vivió en un pueblo pequeño, tienen que poner el nombre. Si vivió en una ciudad grande, en una metrópoli grande, en un país extranjero, en otro lugar, cuando recién nacido o a los tantos años se lo llevaron a vivir a otro país, también lo tienen que poner y tienen que comentar e investigar cómo era el ambiente en el que este personaje crece y se desarrolla. Eso también lo deben de tener muy en cuenta. Ahora, vamos a pasar a la parte del área sociocultural. En cuanto al área sociocultural, son 3 puntos que ustedes deben de también tomar en cuenta para investigar, para hacer su investigación. ¿Cuál era la situación política, económica, cultural que vivía este personaje en su entorno en ese entonces? Si nació en el año o en la década de los 60, bueno, si ese personaje nace en la década de los 60, ¿cuál era la situación política, económica, cultural que se vivía en esa época? A eso se refiere. En el número 2, los acontecimientos históricos que sucedieron a lo largo de su vida. Por ejemplo, si esta persona nace en el periodo de la Revolución Mexicana, si este personaje nace dentro del periodo de la Revolución Mexicana, bueno, ahí también ustedes pueden poner dentro de la biografía del personaje, a él le tocó vivir la etapa de la revolución, cuando el poder de, por ejemplo,
Victoriano Huerta llega a la presidencia, etc. Y número 3, ¿cómo influyeron en su vida personal y profesional estos acontecimientos? Es decir, los acontecimientos históricos o políticos o culturales que influyeron en su vida para dedicarse a esa actividad a la que se dedicó la persona que ustedes están investigando. Ahora, voy a pasar a la parte del área profesional. En esta parte, bueno, es una parte ya más un poco enfocada hacia lo que es ya la carrera profesional de la persona que ustedes hayan decidido investigar. En primer término, los estudios que cursó a lo largo de su vida. Sí es importante que hablen acerca del nivel de estudios que el personaje que ustedes hayan elegido tuvo. Si fue un personaje que estudió solamente hasta la universidad o solamente estudió la secundaria, tienen que decirlo, tienen que ponerlo dentro de la biografía y tienen que explicar en dónde, en qué escuelas, en qué lugares fue donde cursó sus estudios. En el número 2, ¿qué artistas o autores lo inspiraron para dedicarse a su profesión? Todos los artistas, todos los personajes importantes, sea un ingeniero, sea un químico, un biólogo, un pintor, todos están influenciados por otros artistas o por otros autores. Es una cuestión lógica que, por ejemplo, un escritor famoso se dedica a eso por influencia de un escritor, de otro escritor. Entonces, ustedes también tienen que poner atención en esta parte. ¿Qué artistas o qué autores lo inspiran para dedicarse a ser, ya sea escritor, poeta, dramaturgo, pintor, escultor, músico? ¿Qué artistas lo inspiran para dedicarse a eso? Eso también lo deben y lo pueden investigar. Ahora, dentro del tercer punto, ¿cuáles fueron sus primeros logros profesionales? Aquí ya deben ustedes de empezar a investigar todo lo que sea referente a sus primeros pasos dentro del mundo profesional, es decir, sus primeras actuaciones como profesionista, sus primeros logros como ya sea como ingeniero, como cantante o como compositor, como poeta, como pintor. ¿Cuáles fueron sus primeros logros, sus primeras obras? ¿Con qué obra o con qué libro, con qué poesía, con qué pintura, con qué trabajo de ingeniería, por ejemplo, o con qué experimento químico, si se trata de un químico, se da a conocer? ¿Cuáles fueron esos primeros experimentos, esos primeros trabajos con los que se dio a conocer? Esto es dentro de lo que ustedes deben trabajar el área profesional. Y ya por último tenemos aquí sobre su obra artística. Aquí ya es cuando el personaje en cuestión se dedica de lleno a lo que ustedes en la actividad en la que ustedes lo conocieron. Si es un pintor, un escultor, bueno, un ingeniero, un químico, un biólogo, ¿cuál es su primer obra destacada? ¿Cuál es su primer reconocimiento importante? Y recuerden, su primera obra destacada y poner el nombre. Su primer reconocimiento importante y poner también el nombre. ¿Sí? Entonces, en la aportación al ámbito profesional, por ejemplo, su primer aportación al ámbito profesional podría ser cuál es su primer trabajo que lo da a conocer, ¿sí? ¿Cuál es la aportación? Si se trata de, por ejemplo, un investigador, un químico, un biólogo, por ejemplo, la primera aportación de Alexander Fleming en el ámbito profesional podría ser el descubrimiento de la penicilina, un medicamento que hoy en día se utiliza para combatir infecciones de tipo bacterianas en la garganta, en el cuerpo, para los seres humanos. Luego, países en donde sus obras son reconocidas. ¿En qué países también investigar? ¿En qué países
sus pinturas, sus poesías, sus obras de escultura, por ejemplo, o sus obras, si se tratara de un ingeniero, de un arquitecto, en qué países hay obras reconocidas, edificios, palacios, auditorios, no sé, cuáles son las obras más reconocidas de la persona que ustedes están investigando. Y por último, la parte del listado de las obras más importantes a lo largo de su vida. Aquí solamente se van ustedes a enfocar, a investigar cuáles son las obras más importantes que destacaron la vida de este personaje en el ámbito en el que se ha dedicado. Ahora, voy a pasar a la parte de la cuestión de investigar las fuentes sobre el trabajo de investigación, las fuentes de cómo deben ustedes de buscar la información. Quiero presentar algo que sí me interesaría que ustedes revisen y que ustedes vean, porque esto es lo que no quiero que me presenten. Aquí, por ejemplo, alguien me manda este trabajo, esta investigación, y me dice que el personaje elegido es Benito Juárez. Para empezar, Juárez se escribe con Z. De ahí la información me empieza a poner que su nombre es y su profesión, Benito Juárez García, abogado y político de México. No me dice, dice 21 de marzo de 1806 en Guelatao de Juárez, estatura 1,37. Miren, por ejemplo, esto de la estatura, esto no tiene nada que ver con la vida del personaje. Estamos hablando de que nos vamos a enfocar a los datos más importantes, como les acabo de mencionar. Este tipo de trabajo o este tipo de investigación es lo que no me sirve. Aquí, por ejemplo, hijo de padres zapotecas, vive en Oaxaca desde los 13 años. Muy poco tiempo fue cosechero de grano, dice aquí. Se graduó en 1834 de abogado. Ajá, se graduó en 1834 de abogado. ¿Pero en dónde? Aquí no me está diciendo en dónde. ¿En dónde cursó los estudios? Es a lo que yo quiero regresar y a lo que quiero retomar, por ejemplo, aquí. En la parte del área personal, el área profesional, los estudios que cursó a lo largo de su vida. Por ejemplo, los estudios que cursó a lo largo de su vida, aquí sí me dice que estudió de abogado y se graduó en 1834, en 1831 fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Pero aquí nos falta información sobre dónde se graduó de abogado, quién lo ayudó, quiénes fueron sus maestros. No hay una información precisa de los datos para poder trabajar una biografía de esta forma. Ustedes vean aquí que la información está mal planteada y eso es lo que no quiero que ustedes hagan. Entonces, sí me interesa que cuando vayan a trabajar la parte del área profesional, el área personal, sociocultural y sobre la obra artística, todo esto, el área personal, sociocultural, profesional y artística, ustedes trabajen con datos exactos, investiguen suficiente para que puedan tener una información que esté bien, pero bien fundamentada. Y una cuestión muy importante es que busquen en más de 2 fuentes. Aquí, por ejemplo, esta persona solamente me buscó información en Wikipedia. Esta información de entrada solamente hay una fuente y yo les pedí que investigaran en 2 fuentes. ¿A qué me refiero con investigar en 2 fuentes? Investigar en 2, si van a buscar en internet, busquen en 2 páginas de internet, no nada más busquen en una. Entonces, ahora quiero pasar a la parte, vamos a cerrar esto, quiero pasar a la parte de buscar la información.
Supongamos que yo aquí quiero buscar, quiero hacer una biografía acerca de el batallón de San Patricio. Bueno, tenemos aquí varias páginas de internet, pero bueno, vamos a buscar información sobre el aniversario. Miren, aquí abajo tenemos información sobre el aniversario del batallón de San Patricio. Vamos a ver. En esta página vamos a revisar la información. El Instituto Nacional de Antropología e Historia conmemoró virtualmente el 173 aniversario de la batalla de Churubusco. Bueno, vamos a ver. Esta información no nos sirve, no tiene nada que ver con el tema que estamos buscando. Y seguimos. A ver, aquí miren, por ejemplo, el batallón de San Patricio, los extranjeros que lucharon con México. Aquí sí tenemos algo de información. El 12 de septiembre se conmemora la gesta heroica del batallón de San Patricio, una unidad militar compuesta por irlandeses y alemanes que luchó con el ejército mexicano para evitar la invasión estadounidense. Esta información sí nos puede servir, miren. Damos hacia abajo, seguimos buscando y tenemos aquí toda una página llena de información y de fotografías también. Tenemos, vean cómo aquí tenemos fechas exactas: 21 de septiembre de 1846, 1847, tenemos aquí, tenemos algunas publicaciones, tenemos algunos videos, pero bueno, en este caso, aquí tenemos más información sobre lo que sería el batallón de San Patricio. Entonces, si nos sirve esta información, la leemos, le damos una leída obviamente y la copiamos o la descargamos, ya sea que ustedes puedan y tengan manera de imprimirla, pues adelante. Si no, lo pueden hacer, lo pueden copiar en su libreta. Todo esto lo pueden ir copiando en su libreta y así van creando su expediente o su archivo de información. Y cuando terminen ustedes de copiar esta información que está aquí sobre el personaje o el que están ustedes investigando, bueno, pues no hay que olvidarse de una cosa muy importante, jóvenes. Es esto que está aquí arriba, que estoy sombreando de color azul. Esto que está aquí, esto es la fuente de donde ustedes sacaron la información. Entonces, esta información que ustedes ven aquí, sombreada de color azul, que estoy pasando aquí por el ratón, con el cursor, esta fuente de información la deben anotar en su libreta. Y así tienen que ir buscando más información. Ahora vamos a buscar más información acerca sobre la batalla de San Patricio. Por ejemplo, la primera vez que los San Patricios lucharon con el ejército mexicano, batalla de Monterrey. Por ejemplo, podemos buscar con esa palabra, batalla de Monterrey, 21 de septiembre de 1846. Batalla, escribimos en el buscador, batalla de Monterrey, 1841. Y aquí tenemos información, por ejemplo, batalla de Monterrey,
aquí tenemos, vamos a buscar. Aquí tenemos información, miren, el teniente Adolfus Heyman y su plano de Monterrey. Entonces, tenemos más información todavía para seguir buscando sobre el personaje que estamos investigando. Así es que, como ustedes pueden ver, simplemente se trata de que ustedes vayan copiando la información y que vayan buscando en diferentes fuentes y vayan leyendo, sobre todo vayan leyendo su información, y al terminar de buscar la información, antes de cerrar la página, jóvenes, por favor, acuérdense de hacer esto que estoy haciendo ahora. Esto que está en color azul, esto es la fuente de información y esto tiene que ir dentro de su trabajo de biografía. Entonces, vamos a regresarnos ya a la diapositiva final para terminar el video. Ahora, las partes donde los personajes que son aptos para escribir una biografía. Una vez que ya hemos hablado de cómo buscar y de qué elementos debe de contener la biografía, ahora vámonos a ver quiénes son aptos para escribir una biografía. ¿Quiénes podrían ser los aptos o los candidatos para escribir una biografía? Pues dentro de la literatura podrían ser poetas, novelistas, dramaturgos, cuentistas. Podrían buscar acerca de la biografía de Juan Rulfo, por ejemplo. Podrían escribir sobre la biografía de otros autores como por ejemplo Carlos Fuentes, etcétera. Ahora, dentro de las artes, pintores, escultores, compositores de música, arquitectos. Dentro de la ciencia, químicos, médicos, científicos. Por ejemplo, les decía yo hace un momento, Alexander Fleming, que fue el descubridor de la penicilina, estaría dentro del ámbito de la ciencia, porque él fue un científico que desarrolló la penicilina. Y la tecnología, personajes que han revolucionado el mundo con sus inventos. Podría ser que ustedes dentro de este ámbito podrían investigar acerca de la vida de este señor Steve Jobs, que fue el creador de la empresa de las computadoras estas de la manzana. Podría ser. Y sobre la vida de este personaje ustedes también podrían investigar que todo aquello, todos esos ámbitos que ya les acabo de mencionar hace un momento, para desarrollar una biografía. Ahora, para terminar, vamos a pasar a ver lo que son los recursos en la redacción, el uso de los tiempos verbales en la redacción de las biografías. Como les había comentado al inicio del video, la primera regla de la biografía: todos los verbos que se utilizan para redactar una biografía siempre deberán ir en pasado. Por ejemplo, escribió, leyó, inventó, creó, desarrolló, diseñó, presentó. Todos los verbos deben ir en pasado. Ahora, vamos a pasar a la parte de los sinónimos para referirse a los objetos. Nuestra segunda regla para escribir en una biografía. La regla número 2, en la autobiografía, perdón, en la biografía, aquí me equivoqué yo, en la biografía, lo voy a borrar. En la biografía no debe utilizarse repetidamente las mismas palabras para referirse al personaje o a cualquier otra cosa. Para evitar esa situación debe recurrirse a pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativos o indefinidos. ¿Y cuáles son los tipos de pronombres? Bueno, tenemos los pronombres personales: yo, me, mi, tú, te, él, lo, los, le, les, nosotros, ustedes y ellos.
Los pronombres posesivos, mío o mía, tuyo o tuya, suyo o suya, nuestro o nuestra. Los demostrativos, este, esta, ese, esos o esas, aquel, aquellos. Los relativos, qué, cuál, quién, cuyo o cuya, cuyos o cuyas. Y los indefinidos, los pronombres indefinidos, los que no especifican exactamente alguien, algo, nadie, nada, alguno, alguna, ninguno o ninguna. Y por último, el uso, la tercera regla, el uso de adjetivos calificativos para describir al personaje en las biografías. Hombre culto, muchacho introvertido, casa deteriorada, para referirnos, por ejemplo, a los lugares en los que vivían, por ejemplo, un personaje, pues puede ser casa deteriorada. Estamos utilizando, recuerden que los adjetivos calificativos son todos aquellos que complementan con una característica al sujeto. En este caso, hombre es el sujeto, culto es el adjetivo calificativo. Es un hombre culto, es decir, un hombre que tiene estudios, que es un hombre que tiene mucho conocimiento. Muchacho introvertido, casa deteriorada, ojos tristes, mujer misteriosa. Lo que está en amarillo, ustedes están viendo, lo que está en amarillo aquí, es el sustantivo. Y lo que está en color blanco es el adjetivo que lo está calificando. Hombre culto, muchacho introvertido, casa deteriorada, ojos tristes, mujer misteriosa. Entonces, ya tenemos claro aquí dentro de esta última parte de la sesión que la regla número 1, todos los verbos que se usen para redactar la biografía deben ir en pasado, ojo, deben conjugarse en tiempo pasado, ¿no? Una biografía no se escribe con verbos en presente. Regla número 2, en la biografía no deben repetirse las mismas palabras. Para eso, para evitar repeticiones, tenemos los pronombres, los personales, los posesivos, los demostrativos, los relativos y los indefinidos. Aquí los tienen ya y estos ya forman parte de los apuntes que ustedes tienen en su libreta. Y la última regla, el uso de adjetivos calificativos para describir al personaje. Recuerden, hombre es el sustantivo, el adjetivo que lo califica, culto. Por ejemplo, acá en el último, mujer, el adjetivo que califica a este sustantivo es misteriosa, mujer misteriosa. Hombre culto, ojos tristes, muchacho introvertido. Entonces, tenemos claro que para escribir una biografía, básicamente primero debemos de tener bien claro que debemos tener la investigación suficientemente bien sustentada, suficientemente completa, cubriendo la mayor parte de los ámbitos que están ustedes viendo aquí, los personales, los socioculturales, los profesionales y sobre la obra artística del personaje. Ya ustedes acaban de ver, ya les expliqué cada uno de ellos. Ya fuimos abordando todas estas áreas acerca de la vida o la obra de estos personajes. Lo que ahora les queda a ustedes es ponerse a hacer el trabajo de investigación con las recomendaciones que acabo de hacerles. Siempre, por favor, siempre busquen en más de una o más de dos fuentes de información y recuerden anotar las fuentes, porque en la parte final de la biografía deben ustedes de incluir, dentro de la bibliografía de la biografía, deben incluir cuáles fueron sus fuentes de información. Entonces, con esto termino este video. Quiero pedirles de favor que si algo no les quedó claro, repitan el video las veces que ustedes crean necesarios
repitan este video o las partes en donde no hayan entendido, y si sigue habiendo alguna duda, si sigue habiendo algo que no queda claro o que no se comprende, pues ustedes ya saben cuáles son los medios de contacto para ponerse justamente eso, para ponerse en contacto conmigo y que podamos aclarar las dudas. Por mi parte es todo. Los dejo con el trabajo, la parte de la investigación de su proyecto para esta semana, y estoy en contacto con ustedes para cuando tengan cualquier duda o cualquier pregunta.